En la mañana de hoy estaremos hablando acerca de la porción número 77 y el texto que estaremos utilizando va a estar en 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. A veces cuando andamos en la carretera, bueno, en muchos países, cuando se está llevando a cabo algún tipo de reparación o hay algún tipo de peligro cuando se está haciendo reparaciones en las vías. Como podemos observar, ellos son muy precavidos y ponen un montón de conos, de luces, indicaciones para que las personas no vayan a tener un accidente, no vayan a tener una consecuencia, que vayan a chocar con algún equipo grande o se vayan a ir por caer en un hueco o vayan a tener un problema grande. Entonces, bueno, ponen todo este tipo de señalizaciones que van a indicarle que hay peligro al lado de la carretera o en la vía, o que simplemente hay personas trabajando, por eso le van a indicar con diferentes tipos de señales y luces rojas, amarillas. En Estados Unidos, sobre todo, son muy precavidos en eso. Y desde muy lejos tú puedes ver que precisamente por los colores brillantes, o sea, mandarino, amarillo, rojo, uno puede darse cuenta que algo está pasando en esa vía, está bien señalizado todo. Y eso es bueno porque, bueno, cuando uno anda de viaje, sobre todo de noche o en lugares de poca velocidad, incluso de día también, usted puede evitar tener un accidente y pues tener consecuencias graves o cualquier tipo de consecuencia. Y con eso se evita que las personas precisamente vayan y tengan un accidente. También en la vida de cada uno de nosotros, en la vida cristiana, nosotros en la Biblia podemos, o sea, la palabra de Dios también nos da clave y nos da señales a nosotros para poder entender muchas cosas de lo que pasa alrededor de nosotros. Y también son esas señalizaciones o esas luces amarillas o rojas, como digo yo, que nos indican a nosotros ciertas pautas o ciertas cosas de las que tenemos que tener precaución. O sea, en las personas con las que nos relacionamos día a día, todas estas cosas. Y en la mañana de hoy estaremos nosotros en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Vamos a estar viendo algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a identificar en nuestro alrededor estas luces rojas o amarillas o estas señales de alerta que nos van a ayudar a nosotros a poder ver en ciertas personas esos peligros. Y bueno, cada una de estas cosas que vamos a estar viendo, cuáles son las consecuencias que pudieran tener para poder evitar ese peligro inminente. Entonces, en la mañana de hoy estaremos hablando acerca de 4 señales de luz roja o amarilla que indican peligro inminente. Y para eso vamos a estar utilizando la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versos del 1 al 8. Y vamos a estar leyendo acá. Y al final, cuando podamos ver estos indicadores nos van a permitir a nosotros al final establecer una comparación entre estos dos grupos de personas. O sea, aquellos que se alineen con el plan de Dios, el diseño divino, y los que no. Y cuáles son las consecuencias para ambos grupos. La primera señal que indica peligro inminente la vamos a encontrar en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, y vamos a estar leyendo aquí, y esa señal que indica peligro, o sea, la primera señal es que no soportarán la sana doctrina. Vamos a leer aquí, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y cuando leíamos, habían un par de palabras que yo me ponía a buscar el significado, o que era, bueno, ¿qué es lo que es soportar? Me hacía la pregunta, ¿qué es soportar? Y el soporte viene siendo algo, o sea, que aguanta, algo que tiene, o sea, tiene diferentes significados. En el sentido que se usa la palabra en este versículo, es soportar en sí, es ser paciente, soportar a alguien, sobrellevar, tolerar, aceptar como válido o verdadero. Tiene otro significado también, pero no van relacionados con el sentido que se está utilizando esta palabra aquí en este versículo. Y bueno,
Entonces, el no soportar viene siendo el antónimo de soportar, o sea, todo lo contrario, que es lo opuesto. No sé, en ese caso, si es ser paciente, es no ser paciente. Entonces, cuando decía aquí que no soportarán la sana doctrina, y volvíamos también a la palabra doctrina, o sea, la doctrina es, o la sana doctrina en este caso, que estar sano, algo que está bien, la palabra sano es algo que está bien, algo que sea correcto, y la doctrina es la palabra didacasia, que es enseñar o proporcionar alguna instrucción o algo que se enseña. Entonces yo decía, bueno, esta persona, pues, ese primer indicador de peligro inminente es que no soportarán la sana doctrina. Y es aquella, la manera en la que esas personas van a rechazar, no es que solo no la soportan, sino que van a rechazar cuando uno viene a enseñarle lo correcto. O sea, es lo basado en esos absolutos morales que podemos nosotros extraer de la palabra de Dios, o sea, aquellas cosas que Dios ha diseñado o que Dios nos da para nosotros poder enseñarle a otra persona o aprender de ello y compartir, esas personas no van a soportar. Entonces, esa es una de esas luces amarillas que nos van a indicar que esa persona está corriendo peligro inminente para su vida. Entonces, cuando usted viene con esa enseñanza correcta a esa persona y ellos no soportan o no la toleran, o sea, no son capaces de escucharle, no son compatibles para poder escuchar lo que nosotros traemos, es lo que nosotros llamamos, bueno, muchos de ellos, un proceso también que pasa en el ser humano, muchos de nosotros conocemos, lo que es la disonancia cognitiva, entran en ese proceso de disonancia cognitiva. O sea, por eso es que no soportan el que nosotros le hablemos de esa nueva enseñanza o de la enseñanza correcta. Y entonces, bueno, cuando entran en este proceso de disonancia, se alteran y son capaces de cualquier cosa. Y cuando yo pensaba en esto, me recuerdo de una historia que Liber nos contaba acerca de una historia que le pasó cuando él comenzaba su ministerio en Cuba, en un campo en Cuba, donde ellos venían conversando acerca de los viajes al espacio, a la luna, cuando la conquista del hombre que había ido a la luna y tal, y él era un señor mayor, o sea, un guajiro que lo único que sabía era de sembrar mata y demás, y el señor se molestó mucho, e incluso o sea, se puso fea el asunto, en el sentido de que los corrió casi con el machete en la mano, porque pensaba que se burlaban de él. O sea, dice que le decía, bueno, usted ve la luna ya y ve los árboles, los altos, pruebe a llegar de ahí saltando a la luna. O sea, en su cabeza pasaba cuando viene esa nueva, algo que él no tenía en su mente, que no podía, esa información nueva que le estaban transmitiendo en ese caso, contradecía la información que él tenía en su cerebro. Y esa es una manera de visualizar cómo una persona puede rechazar en ese caso o no soporta esa enseñanza. O sea, hay algo que estaba pasando que ellos conocían, pero esa persona no conocía. Y en su mente, aquella información como que no era posible. Entonces, bueno, una de las mayores reacciones que tiene la persona en este caso es que te mandan hacia la avenida más cercana, por la avenida más cercana hacia el más allá. Porque es que no son compatibles con esa enseñanza. Pero bueno, mayormente van a estar rechazando por ese proceso que pasa, el químico que pasa en el cuerpo, en nuestra mente, donde ese camino que tienen las neuronas para analizar o para mostrar la información que se guarda en el cerebro va a contraponerse. Y eso es lo que provoca ese proceso. Entonces, bueno, cuando vemos a estas personas que rechazan una enseñanza, tenemos que entender el por qué. O sea, qué es lo que está pasando con esa persona y por qué no lo aceptan. Pero bueno, este es uno de los indicadores que Pablo nos está mostrando a nosotros aquí, que nos va a permitir a nosotros ver que esta persona está, bueno, es algo que nos indica que está en un peligro inminente, algo está pasando, que van a estar rechazando esa enseñanza que nosotros, o que la persona, en ese caso alguien le está tratando de enseñar lo correcto, basado en la Biblia, o en este caso estamos hablando de las cosas de los caminos de Dios, cualquier otra enseñanza, y ellos van a rechazarlo. Y esto pasa con muchas cosas cuando uno se acerca, por ejemplo, descubre algo acerca de cualquier, digamos, misbot o algún mandamiento
que uno trata de enseñárselo a las personas y muchos de ellos no son capaces de asimilarlo. O sea, no se dan a la tarea de razonar con nosotros el por qué usted lo entiende de esa manera, sino que lo van a rechazar categóricamente. De ese tipo de personas tenemos que cuidarnos y esas son las señales que Pablo en este caso está hablando aquí. O sea, cuando no soportan eso, ¿ve? Te rechazan completamente, tienes que tener, ok, eso es una señal que me está mostrando que esta persona o va por mal camino, algo está pasando. Esa es una luz amarilla. La segunda señal que nos indica peligro inminente es que sienten comezón de oír solamente. Y para eso vamos a estar leyendo aquí en 2 Timoteo, en el mismo versículo del capítulo 4, versículo 3, en el versículo 3b. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oír, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, lo que nos indica a nosotros aquí es eso, que sintiendo comezón de oído. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso de comezón de oído? Es deseo de escuchar, literalmente picazón de oído. Quieren enterarse de todo lo que pasa a su alrededor. Cualquier tema, ya sea noticia, deporte, actualidad, tecnología, tradiciones, costumbres, teología, todo le interesa, pero solamente de oído. O sea, lo que nos pone en alerta a nosotros es la parte que solamente quieren escuchar, pero no quieren ir a fondo. Escuchan sobre algo de una manera superficial. Es lo que pasa cuando estas personas solamente prestan el oído para escuchar las cosas. O sea, escucharon de algo, tienen la información muy superficial. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, y todas son muy diferentes, o las dos son muy diferentes de estudiar o escudriñar algo a fondo. O sea, saber el porqué de las cosas. Acá es donde está el kit del asunto. Estas personas que solo tienen ansias de oír, de escuchar, se nutren de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, están con los oídos, con la antena levantada, como decimos nosotros en buen cubano, tienen la antena todo el tiempo, el radar, captando todo lo que se mueve, todo lo que se escucha, para saberlo de todo. Pero al final no saben el porqué de las cosas, no saben las cosas a fondo, no son capaces de escudriñarlo todo para saber el porqué de las cosas y entender todas las cosas. Entonces, el problema de esto aquí es que solamente oyen y como no saben el porqué de las cosas, no son capaces entonces de compartir ese conocimiento en este caso o de disfrutar del compartir este conocimiento con otra persona. ¿Por qué? Porque no saben el proceso. O sea, escucharon algo y se quedan con eso. Escucharon otra cosa y se quedan con eso. Pero no son capaces de ir al fondo. Ese es. Entonces, para poder ilustrar mejor, es cuando estas personas, bueno, que supuestamente saben de muchas cosas, pero no la pueden explicar realmente porque, bueno, no saben, simplemente escucharon algo. Y es como las personas que dicen, bueno, te damos una información, cualquiera. Y dicen, no, yo lo vi en internet o lo escuché por TikTok. Y todo, creo que muchas personas lo van a escuchar, sobre todo los niños. No, vi algo en TikTok y creen todo lo que escuchan, bueno, en su manera, su corta manera de ver el mundo. Creen que muchas veces todo lo que ven en TikTok o en cualquier otro canal, en Facebook, en los Reels, son verdad. Donde nosotros, las personas mayores que nos ponemos a analizar las cosas, sabemos que la gente a veces por los views y por cuáles son capaces de decir cualquier cosa. O sea, dicen cualquier cosa, ellos lo escuchan y muchos de ellos lo asumen como verdad. Y en esto también hay un peligro. Son esas, y a mí me ha pasado incluso cosas raras. O sea, yo he topado de profesión, yo soy soldador y yo me he topado personas que aseguraron poder soldar aluminio con metal. Y yo decía, bueno, yo quisiera aprender de eso, porque realmente en el tiempo que llevo, y es bastante el tiempo que llevo ya trabajando como soldador, nunca he experimentado el poder soldar aluminio con metal, porque simplemente tienen bases diferentes. O sea, es imposible poder hacer fusión entre estos dos materiales, porque sus bases son diferentes. Uno es un metal, o sea, el otro es un no aloy, o sea, un aloy, pero que no tiene nada que ver con carbón, y el metal sí tiene carbón. Entonces es imposible poder mezclar estas dos sustancias en un proceso de soldadura. Y esta persona simplemente escuchó algo y le aseguró incluso a un cliente que se podía soldar una pieza de aluminio con otra pieza de metal. Y yo me quedé así y yo incluso, bueno, en el momento
no hice el comentario, simplemente me quedé así, y bueno, a lo mejor esta persona sabe algo que yo no sé, y luego lo llamo y digo, "Oh, ¿cómo tú puedes demostrar que se puede soldar aluminio? Para mí esto es algo nuevo". Y entonces la persona se quedó como que no sabía qué hacer. Y bueno, yo soy soldador, ya llevo varios años y como que es imposible, o sea, según los conocimientos que yo tengo es imposible soldarlo. Y él entonces no supo explicarme, pero con todo y eso aseguraba que sí se podía. O sea, ahí fue donde yo realmente me di cuenta que la persona no sabía lo que estaba diciendo y bueno, había que simplemente desechar esa información que él tenía. De esta misma manera es como las personas escuchan una información y simplemente la transmiten sin saber el trasfondo que tiene, si es verdad, no se dan a la tarea de investigar algo, de buscar algo. Y esto es muy importante para nosotros porque hoy en día hay muchos maestros de todo tipo y que enseñan de diferentes cosas y supuestamente son cosas basadas en la Biblia, tienen un trasfondo espiritual, pero tenemos que analizarlo todo e ir al fondo de las cosas o de la enseñanza que esas personas transmiten. ¿Por qué? Porque puede haber un peligro detrás de todo esto. Entonces, esta es otra de las luces amarillas. Cuando usted ve que la persona tiene ese deseo solamente de escuchar y no ir al fondo a buscar el porqué de las cosas, de estudiar o sea, el trasfondo que viene detrás de la información, tenemos que tener, o sea, se encienden esas luces amarillas que nos indican que hay peligro ahí también. La tercera señal que indica peligro inminente es que acumularán para sí maestros según sus intereses. Y esto está en Timoteo 4, versículo 3. 2 Timoteo 4, versículo 3. Y dice, sino que, sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conformes a sus propias concupiscencias. De aquí la palabra acumular, o sea, no hay mucho que buscar, es amontonar, incrementar grandemente o acumular una gran cantidad, en este caso, de maestros para sí mismos. Y bueno, cuando dice para sí mismo es algo que es propio. Y aquí hay algo interesante. Cuando usted dice propio, o sea, en el caso de propias concupiscencias, esto nos dice algo. ¿Por qué? Porque es algo que es particular. Un deseo de una persona o una intención particular de una persona. Y si en ese caso, si esos deseos de esa persona son propios, son tuyos, ya no son los deseos de Dios. O sea, no es la versión general ni el plan de Dios, son los tuyos, o los de esa persona en ese caso. Son los planes de esa persona. El deseo de algo particular de un individuo, algo separado de lo que Dios quiere. Y aquí también hay un peligro. ¿Por qué? Porque bueno, esto pudiera ser paralelo o ir en contra de el plan general de Dios. O sea, de seguro que no es el plan de Dios. ¿Ves? Cuando es algo que es un deseo propio, algo que es personal, es como cuando usted tiene un plan detrás o sea, detrás del plan que usted tiene algo debajo de la mesa. Viene con otra intención. Y ahí es donde está el peligro. Y entonces, bueno, en este caso cuando dice que acumularon para sí maestros conforme el deseo de no conforme el deseo de Dios. Y ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque si acumularon, digamos, maestros conforme a las cosas que Dios tiene en planes, o sea, al plan divino, es diferente. O sea, usted puede, no es que sea malo tener diferentes maestros, ¿eh? Pero bueno, el punto acá es que ellos van a acumular maestros según sus propios deseos. O sea, según aquella cosa en la que ellos tienen interés. O sea, le interesa una cosa, tienen maestros para esto. Le interesa otra cosa, para esto otro. Tienen, y ahí donde viene todo el peligro. O sea, no se concentran en algo fijo. ¿Ve? Van a tener como multitud de cosas según el plan que ellos tienen por detrás de lo que realmente muestran. ¿Ve? Van a tener como un plan B. Por si acaso esto no resulta, algo, o sea, esa doble cara, ese doble moral. Entonces, para explicarlo mejor, es como los espías, por ejemplo, cuando se aprovechan de una situación para infiltrarse en un país determinado o en cualquier empresa o en cualquier lugar y se brindan como ayuda en ese caso o sea, se presentan, te hacen creer que te están ayudando en alguna situación o en algo que está pasando para penetrar en algún lugar y ellos detrás de sí tienen un plan oculto que, bueno, que con un fin diferente a lo que se maneja en secreto para lograr un objetivo que tienen ellos detrás
de lo que realmente están mostrando. O sea, sacar algún provecho, alguna información o algo. Yo conozco incluso a personas, me viene a la mente, que han llamado tutor a personas con las que no han terminado en buenos términos. O sea, he tenido la mala experiencia de poder escuchar a personas donde, y bueno, es triste cuando usted ve este tipo de comportamiento dentro de los cristianos. O sea, en el mundo secular todavía es diferente, porque bueno, en el mundo secular las personas a veces no tienen escrúpulos a la hora de la manera en que se relacionan. Pero ya cuando usted viene al cristianismo, es triste ver cómo una persona que terminó en malos términos con otra, por lograr un objetivo y por tener, o sea, como mostrar una fachada, es capaz de llamar tutor, mentor, amigo a una persona con la que terminó en malos términos, porque no voy a dar explicaciones, porque bueno, sería un poco explícito, pero muchos de ustedes van a entender a qué me estoy refiriendo. Y bueno, tuve esa mala experiencia, que la persona dice, no, si fulano era mi tutor, como que veo, tiene una relación muy íntima, incluso de amistad con esa persona, cuando es todo lo contrario. Y bueno, a mí me tomó de sorpresa, porque decía, bueno, hay cosas que yo sé, un poquito del trasfondo, y decía, bueno, o yo estoy perdido, hay algo que no estoy manejando bien, y me quedaba así al principio. Incluso conversé con la persona luego, no con esa persona, con la otra, y le pregunto, dice, oye, esto me pasó así. Y dice, no, sí, que hay personas que a veces utilizan eso para tapar una fachada cuando realmente no es lo que es. O sea, es la maestra, la manera en la que ellos son capaces de decir, no, ese es mi maestro. ¿Por qué? Porque esa persona tiene cierto conocimiento, tiene cierto estatus. Entonces le conviene, delante de alguien, mostrar como que todo está bien por aquí, pero en realidad lo que tienen es otro objetivo. O sea, ellos te muestran algo por aquí, pero ellos andan buscando otra cosa, realmente. Entonces, es triste cuando usted ve esto en el cristianismo o en el mundo cristiano, cuando usted ve personas que actúan de esta manera, y ese es uno de esos peligros inminentes. O sea, estas personas van dentro de este grupo, que acumulan para sí maestros según sus intereses. O sea, me interesa por acá, ok, lo utilizo de esta manera, pero realmente lo que le interesa no es aprender tal vez de esa persona, sino decir, ok, tengo una relación con esta persona porque me conviene mostrar esa relación. Pero realmente su intención no es aprender tal vez de la persona o de lo que él sabe, sino manipular la situación para lograr otro objetivo. La cuarta señal que indica peligro inminente es que apartan el oído de la verdad. Y esto es bien peligroso. Dicen en 2 Timoteo 4, versículo 4, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Y cuando decíamos aquí, bueno, apartarán, tenía mucho dentro de los significados que se utilizaba para la palabra apostreromai. Habían diferentes, bueno, pero uno de los que más se acercaba, incluso era el que se utiliza aquí en los versículos que se usaban como referencia, donde daba la explicación acerca de los diferentes sentidos que tenía, es detener con la implicación de rechazo. Era la que correspondía aquí a Timoteo 4:4. O sea, negarse a creer, desechar, desertar, abandonar. Todo esto se resume en algo, lo que Pablo llama la apostasía. O sea, van a separarse, van a rechazar aquello que ya conocían o aquello que habían aceptado. O sea, detener con la implicación de rechazo lo que van a escuchar. Y cuando decíamos, bueno, en este caso el oído es esa capacidad o la facultad de oír lo que se oye, o sea, prestar atención, responder o prestar atención para poder escudriñar lo que la persona está, o la enseñanza o lo que la persona está diciendo. En este caso, escuchar con atención o llegar a ser capaz de oír, o literalmente abrir los oídos para poder escuchar. Son las explicaciones o las diferentes definiciones que tenían para oír en este caso. Entonces, cuando usted lo junta todo, dice que apartarán el oído de la verdad. O sea, la verdad, sabemos cuál es. La verdad es Dios. O sea, todo lo que parte de Dios, su palabra es verdad. Entonces, cuando yo veía esto, por eso es que me resaltaba que es un peligro, cuando la persona se aparta o aparta su oído, ¿ve? El prestar atención a eso, o sea, se niega
a prestar atención, a escuchar la verdad, y aquí hay un peligro grande. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de prestar atención a lo que es verdad, ¿a qué estás prestando la atención? A fábulas, a cosas que son mentiras, a cosas que son relativas, cosas que no tienen un fundamento, cosas que no te van a llevar a un lugar o digamos, al pleno conocimiento. ¿Ves? Ahí es donde está el peligro. Por eso es que era uno de estos indicadores que nos muestra a nosotros esa luz amarilla y dice, oye, si encendió esa luz amarilla, ten cuidado, que por aquí hay peligro. Entonces, cuando usted detiene o rechaza el prestar atención a esa verdad, eso va a tener una consecuencia nefasta para usted. ¿Por qué? Porque lo va a llevar por un camino diferente al que usted pensaba o al que realmente, en este caso, Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Ve? Cuando usted se lleva por todo lo que dice la gente, o por fábula o por mito, desechando lo que realmente dice la palabra de Dios, o lo que es la verdad, eso absoluto que Dios tiene, pues bueno, sabemos que todo lo que Dios dice, esos absolutos morales que son para nosotros establecemos en nuestra vida, cuando las personas son capaces de rechazar estas cosas, y hoy podemos verlas con muchas de esas consecuencias en el mundo de lo que está pasando, cuando las personas rechazan los diferentes, o sea, los géneros y tratan de adoptar otras cosas, hacia dónde lo lleva. Cuando tratan de cambiar eso absoluto que Dios ha establecido desde el principio del diseño que Dios creó, como todas las cosas que Dios crea que son perfectas, las consecuencias que tienen para esas personas. O sea, cómo vagan por el mundo confundidos, esa confusión masiva que podemos ver en el planeta. O sea, en muchos aspectos, muchas personas andan confundidos y creen que realmente andan con la verdad, o creen, ellos en su mente creen que esa es la verdad, cuando nosotros sabemos que realmente están extraviados. Y por eso es que acá, incluso en el versículo, Pablo está diciendo, bueno, serán extraviados a fábulas, porque se van a quedar con esos cuentos. Fábulas son esos cuentos, esos mitos. ¿Ves? Es triste. Entonces, para terminar, y aquí es donde podemos nosotros establecer esa comparación, o sea, sacando estas cosas que nos van a indicar, estos indicadores que podemos ver que Pablo está contando a Timoteo, o le está diciendo, cuídate de esos indicadores, ¿ves? Nos van a permitir a nosotros aterrizar todo esto para poder entender y comparar con lo que le va a decir aquí a partir del versículo 5, donde van a poder diferenciar estos dos grupos. Entonces dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. O sea, ser sobrio es mantener tu cabeza despeada, ser moderado, tener autocontrol. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, o sea, resiste las dificultades. Aquella persona que se contrapone, ¿a qué se contrapone todo esto que le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le dice, sé sobrio y soporta los sufrimientos? Está contraponiéndose a aquellas personas que no soportan la sana doctrina. O sea, ve la diferencia aquí. Uno, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos. Allá aquellos que hacen, no soportan la sana doctrina. Es lo que vimos al principio, ese es el primer indicador. Lo segundo que le dice es, haz obra de evangelista. O sea, haz lo correcto, proclama el evangelio. ¿A quién se contrapone? A aquellos que solamente sienten comezón de oír y al final no saben de nada a fondo. O sea, no les interesa realmente. Escucharon, pero no les interesa ir al fondo de la verdad. A eso se contrapone lo que le dice aquí. Haz obras de evangelista, o sea, proclama el evangelio. Lo otro que le dice es, cumple tu ministerio, o sea, lleva a cabo tu diaconía, tu ministerio, tu función o tu posición de servicio en el lugar que tú estás. ¿A quién se contrapone? A esos que acumulan para sí maestros según sus intereses y apartan su oído de la verdad. Que su fin, como veíamos hace un momento, es ser extraviado a fábula o a mito o a cuento, o sea, en general, esa perdición. Y acá, para ponerle la tapa al pomo, como decimos en buen cubano nosotros, en el versículo 6, mira la consecuencia que tiene, por el contrario, lo que Pablo está recomendando. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. Y aquí es donde viene lo bueno, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Hoy a nosotros
Pablo nos está llamando a través de esta carta, y lo que estuvimos analizando en la mañana de hoy, que de la misma manera que él exhortaba a Timoteo en esta carta a seguir su ejemplo y su compromiso en fidelidad a Dios, que nosotros nos pongamos también en la misma situación en la de Timoteo y podamos tomar ese reto para nosotros para poder cumplir con esas cosas que Pablo le recomendaba a Timoteo, para que Dios nos permita a nosotros pelear esa batalla con una mente sobria, acabar la carrera soportando todo su sufrimiento y guardar la fe para poder confiados, una vez que pasamos la eternidad, decir como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana.